¿Cuánto bendicen a Jesús en esta preciosa tarde? Alguien alabe al Rey de Reyes. Alguien alabe al Señor de Señores. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que ha estado ardiendo en mi espíritu durante días. Es una palabra que va a revolucionar tu vida de oración. Es una palabra que va a cambiar la forma en que te relacionas con Dios y con las personas que te rodean. Y es una palabra que viene directamente del trono de Dios para esta generación. Quiero que abran su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 9. Y quiero que lean conmigo estas palabras poderosas. Dice la escritura de esta forma: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme a darte. Pero escuche esto: os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Dígale a alguien: por ser inoportuno le darán todo lo que necesite. Aleluya. No fue por 3 panes solamente, fue porque esta persona que persiste e insiste, no solo le dará panes, le dará todo lo que necesite. Hay alguien que quiere que Dios le dé todo lo que necesite. Hay alguien que cree que el Señor pagó el precio para que tengas todo lo que tú necesitas. Vamos a darle un aplauso a Dios. Hoy quiero hablar sobre algo que ha sido casi olvidado en esta generación. Algo que los hombres y mujeres antiguos de Dios practicaban con poder, con pasión, con persistencia. Quiero hablar sobre el poder de la intercesión, sobre interceder a favor de otro, sobre el poder sobrenatural que se libera cuando tú y yo nos ponemos en la brecha por alguien más. Dios le hace caso a las personas cuando interceden. Dios responde cuando hay alguien dispuesto a pararse entre él y aquellos que necesitan misericordia. Y hoy el Espíritu Santo me ha dicho que en este lugar hay intercesores que están a punto de despertar. Hay guerreros de oración que están a punto de entender el nivel de autoridad que tienen cuando oran por otros. Alguien tiene que alabar a Dios porque esta tarde tu ministerio de intercesión está a punto de nacer. Ahora, antes de continuar, necesito que entiendan algo crucial. Necesito que capten la profundidad de lo que significa interceder, porque si no tienes revelación de lo que es la intercesión, vas a orar como la multitud, pero no vas a orar como lo que mueve montaña. La palabra interceder en hebreo es la palabra paga. Anótala en tu corazón. Paga. Esta palabra literalmente significa dar en el blanco. Hay alguien que alaba a Dios, dar en el blanco, dirigir el poder para que dé a donde lo necesitan, orar de tal forma que el poder de Dios llegue exactamente a donde hay necesidad. No, usted no está aquí todavía. Déjeme explicárselo mejor. Interceder es hacer que el poder de Dios dé en el blanco. El poder de Dios, digámoslo así, está en la atmósfera. El poder de Dios está disponible. El poder de Dios está listo para ser liberado. Pero cuando alguien intercede, lo dirige donde lo necesitan, alguien tiene que alabar a Dios. Escúchame bien, tú no generas el poder, tú no creas el poder, tú solo diriges el poder a donde lo necesitan. Claro, con la guianza del Espíritu Santo. Por eso que Job capítulo 36 verso 32 usa esta misma palabra paga en un contexto impresionante. Dice que Dios con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. ¿Qué significa esto? Significa que el sol está brillando sobre toda la tierra, pero Dios decide que no brille sobre cierto lugar. Así que Él pone una nube en ese lugar específico. Eso es interponerse, eso es interceder. Si ese sol brilla, va a matar los árboles que van a dar fruto. Así que Dios pone la nube para que no le afecte. Interceder es ponerse entre Dios y el necesitado. Es la función de un sacerdote. Es la función de un sacerdote. Cuando tú te interpones entre Dios y la persona que necesita misericordia, estás haciendo exactamente lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Sigo o paro? Tu hijo está en la droga.
tu hija está con depresión, tu esposo está perdido en el pecado. Entonces tú te pones entre Dios y él. Él no merece la misericordia ni el perdón por sus acciones, pero tú comienzas a interceder delante de Dios. Dios le dice a Moisés: yo voy a matar a Israel por su rebelión. Y Moisés se pone en el medio y dice: no lo hagas, Señor, ellos merecen morir por lo que han hecho. Pero hay alguien intercediendo a su favor. Alguien está en la brecha rogando misericordia. Cuando tú intercedes, lo primero que pierdes es el egoísmo, porque no estás esforzándote para ti mismo, no estás clamando por tu propia bendición, estás esforzándote para que otro reciba la bendición, el bienestar y el favor de Dios. Estás invirtiendo tu tiempo en alguien más, estás cargando el dolor de otra persona. Y le voy a decir algo que el Espíritu Santo me mostró hace días. Estamos en un tiempo muy duro espiritualmente. Los libros de oración y los libros antiguos que escribieron la gente que tenían resultados sobrenaturales son difíciles de conseguir hoy. Satanás trabajó para desaparecer las evidencias de hombres y mujeres que trastornaron con el poder de Dios las ciudades mediante la intercesión. Hay muy poca información accesible sobre la intercesión verdadera y sobre la oración que mueve el cielo. Por eso esta generación es débil en la oración. Por eso esta generación critica mucho pero intercede poco. El intercesor no te señala, el intercesor te levanta. El intercesor no va delante de Dios a hablar de tus pecados, va delante de Dios a hablar de la misericordia de Dios para que perdone tu pecado. Alguien tiene que alabar a Dios. Sigo paro. Cuando tú lees la Biblia con ojos espirituales, cuando lees la Biblia buscando entender los misterios del reino, te das cuenta de algo poderoso. Todo hombre y toda mujer que intercedió a favor de otro en oración, en clamor, brilló espiritualmente y creció espiritualmente. Los que aprendieron a interceder fueron los que tuvieron encuentros poderosos con Dios. Una de las primeras personas que fue intercesor a favor de gente que ni siquiera conocía fue Abraham. Está en el libro de Génesis capítulo 18 versículo 23. Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra por su maldad extrema. Y Dios dice algo interesante: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios quería compartir con Abraham sus planes porque Abraham era su amigo. Y cuando Dios le revela a Abraham que va a destruir esas ciudades, Abraham comienza a interceder. Abraham comienza a rogar por Sodoma para que Dios no la destruya. Y Dios dice: si hay 50 justos, no la destruyo. Abraham sigue intercediendo. Y si hay 45, Dios dice: si hay 45, no la destruyo. Abraham continúa. Y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10. El punto es que Abraham no tenía nada que ver con Sodoma. De hecho, Sodoma era perversa y merecía el fuego del juicio de Dios. Pero Abraham no está ahí para juzgar a Sodoma. Abraham está ahí para interceder por ella. Abraham está rogándole a Dios que tenga misericordia. Y aquí está el problema de esta generación. Atacamos mucho pero intercedemos poco. Criticamos mucho pero oramos poco. Señalamos el error pero no cargamos con el dolor de la persona caída. El intercesor no te señala, el intercesor te levanta. El intercesor no va delante de Dios a recordarle tus pecados. Va delante de Dios a recordarle la sangre de Jesucristo que te puede limpiar. Abraham no solo era el padre de la fe. Abraham no solo era un amigo de Dios. Abraham era un hombre doliente con la necesidad de los demás. Abraham era un hombre que no quería el juicio sobre la gente. Abraham era un hombre que tenía compasión por la gente perdida y oraba a Dios para que Dios tuviera misericordia. Hay alguien aquí que puede decir: Señor, yo quiero ser como Abraham. Yo quiero tener un corazón de intercesor. Aleluya. El segundo hombre que les quiero mostrar es Moisés. El gran hombre de Dios llamado Moisés fue un gran intercesor. Moisés intercedió más de una ocasión a favor del pueblo de Israel. Un pueblo que merecía el juicio de Dios una y otra vez. Pero Moisés intercedió por ellos. Y por su intercesión la mano de Dios se detuvo. Moisés incluso llegó a hacer que Dios cambiara de opinión. ¿Me están escuchando? Dios le dijo a Moisés
quítate del medio que voy a destruir a este pueblo rebelde y voy a comenzar una nueva nación contigo. Y Moisés le dijo: ¿qué dirán las naciones cuando sepan que sacaste a este pueblo de Egipto con poder, pero no pudiste mantenerlos en el desierto? Dirán que tú no eres Dios todopoderoso, dirán que tu brazo es corto. Ese hombre supo hablarle a Dios. Ese hombre conocía los atributos de Dios. Ese hombre sabía cómo mover el corazón de Dios. Y Dios le hizo caso a un hombre. ¿Sigo o paro? Dios está buscando en la tierra dos tipos de personas: el adorador verdadero y el intercesor poderoso. Alguien puede alabar a Dios. El intercesor puede bajar la ira de Dios. El intercesor puede hacer que Dios cambie su posición frente a una situación. Moisés intercedía para que Dios no destruyera al pueblo. Y el pueblo sabía que Moisés era un buen intercesor. El pueblo sabía que Dios le hacía caso a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le hace caso a los que interceden por los otros, porque en ellos habita el corazón de su Hijo Jesucristo. Alguien no está aquí. Jesucristo no murió por él mismo. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo no está pagando el precio de la sanidad porque él estaba enfermo. Él está pagando el precio por nosotros. Miren conmigo lo que dice Números capítulo 14 versos 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de gritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está enojado. Dios está listo para ejecutar juicio. Pero miren lo que hace Moisés en el versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová. Ahí entra a interceder. Ahí comienza su trabajo como intercesor. Moisés le dice: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra: ellos han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y Moisés continúa en el verso 15: y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ven lo que está haciendo Moisés. Moisés está apelando a la gloria de Dios. Moisés está diciendo: Señor, si tú los destruyes, tu nombre quedará manchado delante de las naciones. Y luego en el verso 17 Moisés comienza a recordarle a Dios sus propios atributos. Ahora pues, yo te ruego, sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Él comienza a hablarle a Dios de un atributo divino. Le dice: recuérdate que tú eres tardo para la ira, grande en misericordia, y que perdonas iniquidad y rebelión. Y Moisés termina su intercesión con esta petición en el verso 19: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y mire la respuesta de Dios en el verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Me están oyendo? Moisés intercedió por el pueblo y Dios perdonó al pueblo conforme a tu dicho, conforme a las palabras del intercesor. El intercesor hizo que la ira de Dios se detuviera. Cuando el pueblo cometía errores graves, muchas veces no iban directamente a Dios porque sabían que merecían juicio. Ellos iban a Moisés y le decían: Moisés, como tú eres amigo del que está allá arriba, mira a ver si tú oras para que no nos mate. En Números capítulo 21, versículo 7, la Biblia dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente
Y Moisés oró por el pueblo. Escuchen esto con atención. Ellos le están pidiendo ayuda a alguien que ellos mismos habían maltratado. Le dijeron: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Hablaron mal de Moisés, criticaron a Moisés, se rebelaron contra Moisés. Pero ahora, en su momento de necesidad, van corriendo a Moisés porque saben que él es un intercesor. La gente quiere ser un Moisés, pero no está dispuesta a sobrellevar las ofensas de los demás. Yo conozco personas que si le hubiesen maltratado como maltrataron a Moisés, lo hubiesen maldecido a la gente. Pero Moisés tenía un corazón como el del Señor Jesús, piadoso y misericordioso. Él comenzó a orar a favor de gente que hablaron mal de él. ¿Sabe cuándo tú creces espiritualmente de verdad? Cuando puedes bendecir a los que te maldijeron. Cuando puedes hacer el bien a los que toda la vida te han hecho la vida imposible. Cuando puedes orar por aquellos que te persiguen. Si no aprendes ese principio y esa ley espiritual, tú serás cautivo de la misma amargura que tienen los que te critican. Sigo paro. La gente cree que solo el hecho de hablar en lengua los hace espirituales, pero están llenos de rencor y de amargura. Están llenos de falta de perdón. Y luego se preguntan: ¿por qué no veo el poder de Dios en mi vida? Porque el intercesor tiene que tener un corazón limpio. El intercesor tiene que tener un espíritu perdonador. Ahora quiero mostrarle algo aún más poderoso. Aarón fue un gran intercesor. Aarón era el sumo sacerdote. Él era el intercesor oficial del pueblo. Para eso fue llamado el sacerdote. Para ponerse entre Dios y el pueblo. Entre el pueblo y Dios. Esa era su función sagrada. En Números capítulo 16, verso 46, comenzó una mortandad terrible sobre el pueblo por causa de la rebelión de Coré. Una plaga mortal comenzó a extenderse entre el pueblo y la gente comenzó a caer muerta por un juicio de Dios que había sido activado por el pecado. Recuerden que la enfermedad, la miseria y el envejecimiento vinieron por causa del pecado. Mientras el hombre no pecaba, créame esto, su cuerpo era inmortal. El cuerpo del ser humano no está hecho para morir. El pecado fue lo que trajo la muerte. El hombre en su origen ni moría, ni se envejecía, ni se enfermaba. Sigo paro. El pecado es lo que trae la muerte. La enfermedad y el envejecimiento están aquí por causa del pecado. Ahora bien, hay una mortandad cayendo sobre el pueblo de Israel. Miren lo que dice el verso 46 del capítulo 16 de Números. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Escuchen bien lo que sigue en el verso 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y ahora viene la parte más poderosa del verso 48. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Están viendo esto? El intercesor hace esto. Se pone entre Dios y el pueblo. Se pone entre los muertos y los vivos. Aarón no se puso a interceder porque él estaba en peligro de muerte. Él se puso a interceder a favor de aquellos que estaban siendo destruidos, para que la mortandad cesara. Ese día murieron casi 14.700 personas. No murieron más porque Aarón se levantó rápido, agarró fuego del altar, hizo el incienso, comenzó a poner el humo de adoración y de oración, y se puso entre los muertos y los vivos. Visualicen conmigo esta imagen poderosa. Aquí estaban todos los muertos. La mortandad seguía avanzando como una ola de destrucción, y Aarón corre y se para justo en el medio. Los muertos están de un lado, los vivos del otro lado, y Aarón se para con el incensario. El ángel de la muerte viene matando, avanzando, y se detiene. ¿Por qué? Porque hay un intercesor en la brecha. El ángel de la muerte le dice a Aarón: quítate del camino,
Pero Aarón se mantiene firme y dice: Jehová, ten misericordia de tu pueblo. El ángel de la muerte sabe que no puede traspasar porque Aarón no ha pecado. Aarón está intercediendo para que no mueran más personas. Y dice que Jehová detuvo la mortandad. Por favor, escúcheme bien. Aarón hizo que Dios detuviera la mortandad. Si tú intercedieras por tu casa con esa misma pasión, con esa misma fe, con esa misma autoridad, ¿qué no detendría Dios? Hay cosas que tú las puedes detener hoy mediante la intercesión. Alguien tiene que alabar a Dios. Deja de estar señalando los errores de tu esposo. Tú no lo vas a cambiar con tu crítica. Comienza a orar por él, intercede por él. Deja de estar criticando el mal genio de tu esposa. Comienza a orar para que se vaya esa opresión y ese temperamento. Comienza a orar para que Dios la cambie. Si tú vas a criticar a alguien por quien tú nunca has orado, tú eres ilegal en tu crítica. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios quiere que te levantes por tu familia, por tus amigos, por tu vecino, por tu ciudad, por tu nación, y que interceda para que la mortandad termine. Sigo paro. A su nombre. La plaga fue detenida porque Aarón se puso en la brecha. Esta es la definición clásica de un intercesor. Uno que se pone en la brecha por otro. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Sigo paro. La paga del pecado es muerte. Todos merecíamos morir. Todos merecíamos la condenación eterna. Pero Cristo vino y se paró en el medio. Él se puso entre nosotros. Y el juicio de Dios, Él dijo: Padre, ya no los manda al infierno. Yo muero por ellos. Yo me sacrifico. Yo me paro en la brecha del mundo entero. La intercesión es ponerse en la brecha para que el juicio no pase. Es implorar la misericordia de Dios a favor de los que no la merecen. Sigo paro. Yo profetizo sobre esta iglesia, sobre esta ciudad, sobre esta nación, que hay plagas diabólicas que se van a detener. Hay plagas de alcoholismo, de narcotráfico, de violencia, de corrupción, de inmoralidad, que se van a detener, porque el pueblo de Dios se va a levantar a interceder delante del trono. Miren el poder y el valor que tiene un intercesor. Aarón intercedió por un pueblo que no era ni siquiera su propio pueblo natural. El intercesor tiene un corazón con compasión sobrenatural. Tú que criticas tanto a tus hijos, ¿cuál fue la última vez que pasaste media hora orando a favor de ellos? Esta generación necesita volver al ministerio de intercesión. Tú que a veces criticas a ese pastor, a ese líder, a ese hermano en la fe, ¿cuándo le dedicaste, aunque sea 5 minutos, a pedirle a Dios que lo cambie, que lo restaure, que lo levante? Cuando tú quieres criticar algo por lo que tú no has orado, tú legaliza que espíritus malos te ataquen a ti, porque tú no tienes autoridad espiritual para señalar. El intercesor no critica. El intercesor intercede. El intercesor ora. El profeta Samuel fue un intercesor poderoso. Él era sacerdote, patriarca, profeta, pero más que todo era un intercesor. En 1 Samuel capítulo 12 verso 19, el pueblo le dice: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo en el verso 20: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Y Samuel intercedió por ellos. Cuando Dios le habló a Samuel diciéndole que fuera a buscar a David para ungirlo como el próximo rey, ¿saben cómo Dios encontró a Samuel? Llorando por un pecador, llorando por alguien que no quería obedecer a Dios, llorando por Saúl, el rey que había sido rechazado. Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Si Dios quiere desechar a alguien, que lo determine Él. El problema es que hay predicadores que son ellos los que están desechando y rechazando. Esa parte no nos toca a nosotros nos toca interceder por la persona hasta que sea Dios mismo quien tome la decisión final. Samuel sabía que Saúl estaba mal. Samuel sabía que Saúl había pecado gravemente, pero su función no era criticar a Saúl públicamente.
Su función era interceder por él en secreto. Gloria a Dios. David también fue un gran intercesor, un gran adorador, un gran profeta, un gran rey. Pero también era un gran intercesor. Cuando él censó al pueblo y se liberó una mortandad sobre Israel, David salió corriendo a interceder. En 2 de Samuel capítulo 24 verso 25 dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofreció ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Murieron miles de personas, iban a morir muchos más todavía. Pero cuando David vio la mortandad, cuando vio al ángel destructor que era tan grande que no se le veía la cabeza porque se perdía entre las nubes, David salió corriendo, compró un pedazo de tierra, levantó un altar, ofreció un becerro y se tiró de rodillas a interceder por el pueblo. Y David le dijo a Jehová: castígame a mí, Señor, no al pueblo. Ellos son ovejas, yo soy el pastor. Si alguien debe morir, que sea yo. Y Dios escuchó el clamor del intercesor y detuvo la mortandad. Eso hace un intercesor. ¿Sigo o paro? El intercesor puede detener la destrucción que viene, la destrucción inminente que viene sobre una ciudad, sobre una nación, sobre una familia. Un intercesor orando puede llegar a influenciar a Dios para que detenga el juicio. Ahora quiero llevarlos a uno de los versos más tristes y a la vez más poderoso de toda la Biblia. Es un verso que debería hacernos temblar. Es un verso que debería despertarnos de nuestra comodidad espiritual. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Díganlo conmigo, Ezequiel 22, verso 30. Dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por favor, lean conmigo el verso 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Están escuchando esto? Dios dice: yo busqué a alguien, busqué entre mi pueblo a alguien que hiciera vallado, busqué a alguien que se pusiera en la brecha entre mi ira y el pueblo, y no lo hallé. Por eso derramó su ira sobre ellos. Cuando no hay intercesor, el juicio de Dios cae. Cuando no hay nadie dispuesto a ponerse en la brecha, la destrucción viene. Dios buscó, Dios no encontró, y el juicio cayó. Pero hoy yo profetizo que Dios iba a encontrar intercesor en esta generación. Dios va a levantar hombres y mujeres que van a ponerse en la brecha. Dios va a levantar guerreros de oración que van a clamar día y noche hasta que el cielo responda. El intercesor puede detener la ira de Dios con su oración. El intercesor puede cambiar el destino de una nación. El intercesor puede traer avivamiento. El intercesor puede abrir los cielos sobre una ciudad. Hay alguien aquí que pueda decir: Señor, úsame como intercesor. Señor, hazme uno de los que se ponen en la brecha. Aleluya. Ahora quiero llevarlos aún más profundo. Quiero que vean quiénes son los dos intercesores más poderosos del universo. Y cuando entiendan esto, su vida de oración nunca volverá a ser la misma. El primer intercesor supremo es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8 verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Me están escuchando? Cristo intercede por nosotros. En este mismo momento, mientras yo predico y mientras ustedes escuchan, Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él no está de vacaciones en el cielo. Él no está simplemente sentado en un trono esperando el día de su regreso. Él está activo intercediendo. Hebreos capítulo 7 verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús vive para siempre para interceder. Su ministerio actual es de intercesión. Él está rogando al Padre por ti. Él está defendiéndote
cuando Satanás te acusa, Él está presentando su sangre. Cuando tú cometes un error, Él está diciendo: Padre, yo morí por él, yo pagué su deuda, no lo condene, extiende tu misericordia. Y primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, tenemos un defensor, tenemos un intercesor que conoce perfectamente nuestra condición. Él sabe lo que es ser tentado, Él sabe lo que es la debilidad humana, y por eso puede interceder con perfecta comprensión. Muchos de ustedes no han cosechado las consecuencias de sus errores, porque Jesucristo intercedió para que no cayera todo el peso del juicio sobre ti. Tenemos un ser llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que está intercediendo por nosotros día y noche. Sigo paro. Pero no solamente Cristo intercede, hay una segunda persona que también es intercesor, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros también tiene un ministerio de intercesión. Romanos capítulo 8 versos 26 y 27 dicen: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Están captando esto? Hay momentos en tu vida en los que tú no sabes ni siquiera cómo orar. Hay situaciones tan complejas, tan dolorosas, tan confusas, que no encuentras las palabras para expresarle a Dios lo que sientes. Hay cargas tan pesadas en tu corazón que solo puedes gemir. Y en esos momentos, el Espíritu Santo toma esos gemidos, toma esa angustia, toma ese dolor inexpresable y lo traduce delante del trono de Dios. Él intercede por ti conforme a la voluntad de Dios. Escuchen esto con atención. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Él no es solamente un poder. Él es una persona divina, como Jesús, que intercede. Él está en ti orando. Él está en ti gimiendo. Él está en ti clamando al Padre. Esas noches cuando te quedas de rodillas y te duermes orando, y al otro día despierta con un poder fresco, con una paz sobrenatural. ¿Saben lo que pasó? Él estuvo orando mientras tú dormías. ¿Saben lo que significa eso? Él está orando por ti constantemente. Tú estás durmiendo y Él está orando: Padre, guárdala, Padre, cuídala, Padre. Envía ángeles, Padre. Dale un sueño restaurador, Padre. Tiene que ser sanada, Padre. Tiene que ser libertada. Él te ama tanto que nunca deja de interceder por ti. Tengo dos intercesores celestiales operando a mi favor: a Jesucristo a la diestra del Padre y al Espíritu Santo dentro de mí. ¿A quién ora el Hijo? ¿A quién ora el Espíritu Santo? Al gran Padre Celestial. Hay alguien que alaba a Dios. El Hijo intercede por mí. El Espíritu intercede por mí. Cuando cometo algo indebido que no agrada al Padre, cuando soy merecedor del juicio, ahí interviene el Hijo. Padre, mira mi sangre, mira las heridas en mis manos, mira el hueco en mi costado. Yo sé que Él merece tu juicio, pero yo morí por Él. Yo pagué el precio completo, perdónalo, Padre. Eso hace el Hijo, intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo también intercede. Él conoce la voluntad perfecta del Padre y ora conforme a esa voluntad. Él sabe exactamente lo que necesitas antes de que tú lo sepas. Y Él está rogando al Padre por ti. Dígalo conmigo: Él intercede por mí. Él intercede por mí. Ahora quiero regresar a la parábola con la que comenzamos. La parábola del amigo que va a medianoche a buscar pan. Porque en esta parábola hay 5 verdades poderosas sobre la intercesión que necesitan quedar grabada en tu corazón. Primera verdad: el hombre que busca el pan conoce la dirección de quien tiene el pan.
Él tiene revelación, Él sabe dónde están los recursos. Cuando tú careces del conocimiento de los recursos de Dios, vas a mendigar lo que no debes mendigar. Este hombre dijo: yo no tengo pan, pero yo tengo un amigo que siempre tiene pan. En su casa están los recursos que yo necesito en mi casa. Y por eso fue directamente a donde su amigo. Es importante entender quién es la fuente. Es importante saber que nuestra fuente, que es Dios, tiene todos los recursos que nosotros necesitamos. Si tú no sabes que la voluntad de Dios es que estés sano, tú vas a creer que la voluntad de Dios es que estés enfermo. Si tú careces del conocimiento de lo que Dios quiere darte, tú no vas a disfrutar de lo que Dios quiere darte. Segunda verdad: el hombre buscó el pan no para él, sino para otro. Eso es interceder. Cuando puedes pasar horas orando y llorando a favor de otro. Este hombre se levantó a medianoche. Él no estaba esperando a ese amigo, pero el amigo le llegó de noche. Él se levanta a buscar pan, aunque él mismo no tiene necesidad del pan. Lo está haciendo a favor de otro. Tercera verdad: él persistió en pedir lo que quería. Cuando tú conoces el derecho que Dios te ha dado a recibir ciertas cosas, tú persistes en aquello que crees que Dios quiere que tengas. Y aunque en el momento no lo recibes, tú sabes que es la voluntad de Dios recibirlo. ¿Y cómo puede ser que el primer día no reciba lo que pides? Como Daniel, tú persistes hasta que el cielo te aclare qué está pasando. La persistencia es la que hace que mucha gente sea exitosa en la vida espiritual. Jesús habla de la oración persistente. Orar y no desmayar. Nos habla de aquella viuda que le pidió justicia al juez, y el juez no le quiso dar justicia, ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Pero aquella viuda persistió día tras día hasta que el juez se doblegó y le hizo justicia. Y Jesús dice: no hará mucho más justicia a Dios a los que claman a Él día y noche. Jesús habla de una oración intensa, de un clamor persistente hasta que el cielo responda. Cuarta verdad: lo que Él estuvo dispuesto a buscar, eso encontró. Tú no puedes encontrar lo que tú no estás buscando. Tú hallas lo que buscas. Si no hay disposición de buscar la presencia de Dios, no la vas a encontrar. Él estuvo dispuesto a buscar pan, y pan recibió. Quinta verdad: Él no está tocando la puerta por su necesidad, sino por la necesidad de otro. Él no está orando por su deseo, sino por la necesidad que hay en otro. Cuando intercedes, cuando oras, no lo haces para tu propio beneficio. Lo haces para que otro se beneficie. Y Jesús termina la parábola diciendo algo poderoso: aunque no se levante por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. No solo 3 panes, todo lo que necesite. La importunidad, la persistencia, la insistencia del intercesor mueve a Dios a abrir los almacenes celestiales y dar en abundancia. Ahora quiero darle algunos principios prácticos para que comiencen a desarrollar un ministerio de intercesión poderoso en su vida. Primero, invierte tiempo. La intercesión requiere tiempo. No puedes interceder en 2 minutos. No puedes ponerte en la brecha con una oración rápida. Los intercesores del pasado pasaban horas de rodillas, días enteros en ayuno y oración. Si quieres ver resultados poderosos, tienes que invertir tiempo. Segundo, lleva la carga. Cuando intercedes por alguien, tú cargas con el peso de su situación. Tú sientes su dolor, tú lloras sus lágrimas. Por eso la palabra hebrea paga también significa llevar una carga. El intercesor no ora fríamente. El intercesor ora con pasión, con gemidos, con lágrimas. Tercero, persiste hasta que veas el cambio. No te des por vencido después de una semana de oración. No abandones después de un mes. Persiste como Abraham, que siguió rogando por Sodoma, como Moisés, que siguió intercediendo por Israel, como Daniel, que oró 21 días hasta que el ángel vino con la respuesta. Cuarto, conoce la palabra de Dios. Los intercesores poderosos conocen la promesa de Dios, conocen los nombres de Dios, conocen los atributos de Dios y usan la palabra en su intercesión.
Moisés le recordó a Dios su propia palabra. Tú puedes hacer lo mismo. Quinto, mantén tu corazón limpio. El intercesor tiene que vivir en santidad, tiene que vivir en perdón, tiene que vivir libre de amargura, porque si hay pecado en tu corazón, tu oración será estorbada. Y sexto, déjate guiar por el Espíritu Santo. Él sabe por quién orar, Él sabe cuándo orar, Él sabe cómo orar. Cuando sientas una carga en tu espíritu por alguien, esa es la señal del Espíritu Santo diciéndote: intercede por esa persona. Quiero compartirles algo que me impactó profundamente cuando lo leí. El gran evangelista Dwight L. Moody, que se ganó decenas de miles de almas para Cristo, que vio avivamientos poderosos en Estados Unidos y en Inglaterra en el siglo XIX, tenía un secreto. Cuando le preguntaron qué era lo que hacía para ganar tantas almas cuando predicaba, él llevó a los que le preguntaban al sótano de su iglesia, y ahí había docenas de personas llorando, intercediendo, clamando por los perdidos, clamando por el alcohólico, clamando por las almas que estaban en tiniebla, rogando a Dios que no lo mandara al infierno, pidiendo piedad y misericordia. Y Moody dijo: cada vez que yo predico, el poder de estas personas que interceden se libera sobre la multitud. Ellos son mi ejército secreto. Ellos son la razón por la que veo milagros. ¿Me están escuchando? Los grandes avivamientos de la historia siempre han tenido intercesores detrás. Los grandes hombres y mujeres de Dios que hicieron maravillas siempre tuvieron un ejército de intercesores orando por ellos. El problema de esta generación es que somos muy rápidos para criticar, pero muy lentos para orar. Somos muy ligeros para señalar el error del otro, pero muy pesados para interceder por la restauración del caído. Si tú no puedes orar por alguien para que Dios lo ayude, no tienes derecho a corregirlo, porque tú no tienes la madurez espiritual ni la autoridad para corregir a alguien porque no has orado. Aleluya. Estamos llegando al final de este mensaje, pero quiero hacer un llamado a tu corazón. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Dios está buscando guerreros de oración que clamen día y noche. Tu familia necesita un intercesor. Tu iglesia necesita intercesores. Tu ciudad necesita intercesores. Tu nación necesita intercesores. Vas a ser tú uno de esos intercesores. Vas a responder al llamado. Va a decir: Señor, aquí estoy, úsame. Yo profetizo sobre ti que Dios va a despertar en tu espíritu el don de intercesión. Vas a comenzar a sentir cargas por personas que ni siquiera conocen. Vas a comenzar a llorar por situaciones que no te afectan directamente. Vas a comenzar a gemir en oración sin entender completamente por qué. Esa es la señal de que el Espíritu Santo te está llamando a interceder. No la resistas, no la ignores, obedécela. Separa tiempo para orar. Encuéntrate a solas con Dios. Permite que Él te muestre por quién orar. Puede ser tu hijo rebelde, puede ser tu esposo inconverso, puede ser tu vecino perdido, puede ser tu ciudad sumida en violencia, puede ser tu nación corrompida por el pecado, puede ser el pastor de tu iglesia que está bajo ataque, puede ser los líderes de tu gobierno que necesitan sabiduría de lo alto. Dios te mostrará, y cuando Él te muestre, no te detengas hasta ver la respuesta. Yo les quiero contar algo personal. Hace años, cuando yo comencé en el ministerio, pasaba noches enteras en oración. Me quedaba desde las 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana esperando en Dios. No siempre sentía algo, no siempre escuchaba algo, pero me mantenía ahí. Y hubo noches en las que el Espíritu Santo descendía de tal forma que yo no podía ni moverme. Hubo noches en las que Él me mostraba cosas que iban a suceder. Hubo noches en las que Él me cargaba con una intercesión tan profunda por alma que yo lloraba sin parar. Y les puedo decir con toda seguridad que las victorias más grandes de mi ministerio, los milagros más poderosos que he visto, las puertas más grandes que se han abierto, vinieron como resultado de aquella noche de intercesión. Vinieron porque pasé tiempo en la brecha
No hay atajos a la presencia de Dios. No hay atajos al poder de Dios. Tienes que pagar el precio. Tienes que invertir el tiempo. Tienes que separarte. Tienes que perseverar. Pero cuando lo hagas, cuando te conviertas en un verdadero intercesor, verás cosas que otros no ven. Tendrás autoridad que otros no tienen. Moverás montañas que otros no pueden mover. Y quiero terminar con una promesa de Dios para los intercesores. Isaías capítulo 64 verso 4 dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. ¿Qué dice? Que Dios actúa a favor del que en él espera, del que intercede, del que persiste, del que no se rinde. Dios tiene cosas preparadas para ti que ojos no han visto ni oídos han escuchado. Cosas que Él va a hacer a favor tuyo, porque tú decidiste convertirte en intercesor, porque tú decidiste ponerte en la brecha. Los montes se van a mover, las imposibilidades se van a volver posibilidades, las puertas cerradas se van a abrir, los corazones duros se van a ablandar, los enfermos se van a sanar, los cautivos se van a liberar, las familias se van a restaurar, las ciudades se van a transformar. Todo porque hay intercesores que no se rinden, intercesores que claman día y noche, intercesores que se ponen en la brecha. ¿Vas a ser tú uno de ellos? Yo creo que sí. Yo profetizo que sí. Yo declaro que Dios te está levantando como un intercesor poderoso en esta generación. Ahora, donde tú estás, quiero que levantes tu mano al cielo y quiero que haga esta oración conmigo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti en este día. Reconozco que tú me estás llamando a ser un intercesor. Reconozco que tú quieres usarme para ponerte en la brecha por otros, Señor. Aquí estoy. Úsame. Enséñame a orar. Enséñame a interceder. Dame un corazón de compasión por los perdidos. Dame un espíritu de perseverancia en la oración. Lléname con tu Espíritu Santo para que Él pueda interceder a través de mí con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Perdóname, Señor, por las veces que he criticado en lugar de orar, por las veces que he señalado en lugar de interceder. Límpiame, lléname, úsame. Yo me comprometo desde hoy a ser un intercesor, a orar por mi familia, a orar por mi iglesia, a orar por mi ciudad, a orar por mi nación, a ponerme en la brecha para que tu misericordia sea extendida y tu gloria sea revelada en el nombre de Jesús. Amén. Alguien alabe a Dios. Alguien tiene que glorificar al Rey de Reyes. Esta tarde algo cambió en tu espíritu. Esta tarde Dios despertó en ti el llamado a la intercesión. No lo deje morir. No permita que pase una semana y todo se olvide. Comienza hoy mismo. Separa tiempo esta misma noche para orar. Busca un lugar secreto donde pueda estar a solas con Dios y comienza a interceder. Intercede por esa persona que Dios ponga en tu corazón. Intercede hasta que sientas que algo se rompe en el mundo espiritual. Intercede hasta que veas la respuesta manifestarse. Y cuando veas los milagros, cuando veas las victorias, cuando veas las transformaciones, acuérdate de este día, acuérdate de este mensaje y dale toda la gloria a Dios, porque el poder no está en ti, el poder está en aquel que responde la oración del intercesor. El poder está en Jehová de los ejércitos, que mueve cielo y tierra cuando sus hijos claman a Él. Gloria a Dios, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si sientes el llamado a la intercesión, quiero que compartas este mensaje. Quiero que lo envíes a otros, porque Dios está levantando un ejército de intercesores en esta generación, y tú eres parte de ese ejército. No te quedes callado, no te quedes quieto, levántate y comienza a interceder, porque el mundo necesita desesperadamente de intercesores que se pongan en la brecha. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te use poderosamente como un intercesor en esta generación.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.